¿Cómo están? Hey, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Si estás por primera vez, queremos conocerte. Mi nombre es Marco, soy el pastor de Somos Vida y estamos súper contentos de que estés hoy con nosotros. Y si estás por primera vez, me encantaría que pudieras llenar esta tarjeta en la cual puedes poner tu información y al final del servicio la puedes depositar en la mesa de información o de conexión, donde te vamos a hacer un regalo de bienvenida, porque en verdad queremos conocerte y queremos que puedas disfrutar de todo lo que hacemos aquí en este ministerio. Así que no te olvides de llenar tu información, de esa manera vamos a poder tener un contacto contigo y poder saber un poco más de ti, de tus intereses. Y tal cual como decía Uriel, una de las cosas que está pasando es que el 5 de mayo vamos a tener tacos. No, eso es una cuestión que pasa aquí en Estados Unidos. Todos los mexicanos me miran así como que nosotros no celebramos el 5 de mayo, ese no es nuestro día de independencia. Y todos los mexicanos dicen, usted es la única. Porque al resto nos gustan los tacos. Pero en fin, no, vamos a tener una fiesta. En verdad que vamos a tener una fiesta y quiero que puedas ser parte de esta fiesta aquí en este lugar. Vamos a tener música, vamos a tener Santa Cena. Así que no puedes perderte lo que vamos a estar haciendo el 5 de mayo. Es un día miércoles a las 7 p.m. Así que ven y sé parte de todo lo que vamos a estar haciendo. Y por último, esta es la última información que doy. Tal cual como ustedes han visto, el gobernador dio esta noticia de que las máscaras, el mandato de las máscaras ya no está. Algo que nosotros vamos a hacer como ministerio es que vamos a continuar hasta fin de mes con las máscaras, pero ya después de eso, usted está libre de ponérselas, sacárselas si le da miedo, cualquiera sea. Okay. Más aún con el mensaje que va a predicar hoy día, Dios mío. En fin. Pero ya a partir de mayo, usted tiene la libertad de ponerse la máscara o quitarse la máscara. Hay algunos que yo les pediría, por favor, que se la mantengan porque se andan asustando por ahí. O que se ponga una máscara más bonita. Ok, vamos a continuar. O sea, algo que estamos haciendo es que, obviamente, la semana pasada fue el Domingo de Resurrección. Este mes de abril celebramos lo que tiene que ver con la Semana Santa y la importancia que esto tiene para nosotros como cristianos. Pero algo que quiero que entienda es que el hecho de que la resurrección haya sucedido tiene un efecto. De hecho, el efecto personal que a mí me ocurrió fue que yo particularmente, yo les decía la semana pasada, yo crecí dentro de un ambiente cristiano, pero en el fondo lo que a mí me sucedió es que yo había hecho mi fe, la fe de mis padres. No era una cuestión de que yo tenía una base sólida, yo tenía una dirección correcta, sino que yo seguía lo que a mí me enseñaban en la iglesia, qué sé yo, y lo que mis padres, pero en el fondo a Jesús y la persona de Jesús era importante y la Semana Santa era importante, pero no entendía la profundidad de este concepto, no entendía lo que esto significaba para mí y lo trascendental que era. De hecho, quiero que usted entienda lo siguiente, yo lo dije la semana pasada, la resurrección pone el fundamento para nuestra fe. Esto es súper importante porque sin resurrección nosotros no tenemos esto, no podemos juntarnos, no tiene sentido que nos juntemos, no tiene sentido que usted dé generosamente, no tiene sentido que uses tus talentos para el servicio de la iglesia, no tiene sentido. De hecho, yo les leí un pasaje la semana pasada, el apóstol Pablo, quien escribe cartas a distintas iglesias, en una de sus cartas, en 1 Corintios 15, 14, él dice que sin la resurrección nuestra fe es inútil, no tiene sentido. De hecho, él dice, la predicación que nosotros le hemos dado sería también inútil. Entonces, en el fondo quiero que entienda que lo que está aquí escrito tiene un sentido trascendental para nosotros porque sin la resurrección no tenemos nada. Esta resurrección es el fundamento. Pero tiene que evidenciarse, si hay resurrección y si esto es verdad, tiene que evidenciarse en nuestra vida. Tiene que haber algo en nosotros que nos mueva, que nos empuja, que nos haga tener una vida distinta. Si no, seríamos lo mismo que el resto. Y algo que quiero que entienda es que algo que yo quiero hacer hoy día es mostrarles lo que la resurrección causó en un grupo de individuos.
que fue conocida como la primera iglesia o la iglesia primitiva. Y lo que quiero que podamos hacer hoy día es que al mirar a la iglesia primitiva pueda ser, y lo puse así, un espejo que nos muestre dónde estamos nosotros hoy. Más aún, si quizás tú no tienes idea de esto y tú estás aquí por primera vez o quizás tú me estás viendo por primera vez, ¿qué tiene que ver esto contigo? Es muy importante porque en el fondo si tú quieres unirte a este movimiento, tienes que tener un referente. Y el mejor referente como congregación, como iglesia que debería existir, tiene que ser la iglesia primitiva, la primera iglesia, para que nosotros podamos entender cuáles son los estándares que podemos seguir. ¿Cuál es la actitud que nosotros deberíamos tener? ¿Cuál es el modelo que nosotros deberíamos seguir? Entonces, para esto lo que vamos a hacer, obviamente, si queremos estudiar a la primera iglesia y la consecuencia de lo que la resurrección tuvo en un grupo de personas, tenemos que mirar un libro que Lucas escribe. Lucas escribe la biografía de Jesús, que es conocida como el Evangelio según San Lucas. Pero también tenemos una biografía de la iglesia y es conocida como el libro de los Hechos. Y en esta biografía él cuenta este desarrollo de la iglesia hasta algunos de los viajes misioneros que el apóstol Pablo hace a distintos lugares y cómo él planta iglesias. Pero vemos en el capítulo 1 y en el capítulo 2, en el capítulo 1 en particular, cuando Jesús les da esta encomienda, esta comisión en donde les dice, ustedes van a recibir poder y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego de eso Jesús se va y queda este grupo de personas donde, ok, ¿qué vamos a hacer? Y comienzan a reunirse y comienzan a buscar de Dios. Y se da un fenómeno único y particular. Y es único por el fenómeno físico, auditivo y también por todo lo que se da en ese contexto donde ellos comienzan a hablar en otros idiomas, no en lenguas angelicales, no en cosas que nadie, en otros idiomas. Había uno que hablaba en chino, otro que hablaba en alemán, otro que hablaba en portugués, para que más o menos me entienda, ¿ok? Entonces, lo que sucede es que la gente que estaba en ese alrededor, y si usted ha escuchado la historia, has leído el capítulo 2, la gente estaba conmovida por este suceso. Algunos pensaban que estaban borrachos, pero habían otros que estaban atónitos en medio de toda esta circunstancia. Entonces Pedro se levanta y da un mensaje increíble donde terminan abriendo su corazón a Jesús y tomando esta nueva religión o este nuevo concepto. Más de 3,000 personas se unieron a la iglesia. Ahora, este capítulo no termina ahí porque en el versículo 42 se nos dice lo siguiente. Cuando empieza a hablar de la iglesia, quiero que pongan atención, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Entonces quiero que entienda esto, porque estas palabras que están aquí nos presentan una plataforma, nos presentan una idea de cómo era la iglesia cuando todo comenzó. Y lo que vamos a hacer es que vamos a mirar esta iglesia y vamos a hacer una retrospectiva a nosotros mismos, ¿dónde estamos nosotros hoy día? Y como les decía, se transforma en el formato. Y en este caso, algo que yo veo es que, en primer lugar, la gente tenía un deseo de aprender. ¿Se fijan que leíamos que querían aprender de los apóstoles? ¿Y por qué querían aprender de los apóstoles? Porque eran ellos los que habían pasado tiempo íntimo con Jesús. Querían saber de estas enseñanzas. Querían ver cómo Jesús había aplicado el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y a este nuevo concepto. Y cómo Jesús había vivido su vida. Querían escuchar estas enseñanzas. De hecho, estos mismos apóstoles transmitieron su mensaje a otros discípulos y esos discípulos les transmitieron a otros discípulos y así hasta el día de hoy nosotros podemos recibir de esas mismas enseñanzas. Ahora, este conocimiento no era algo que era simple conocimiento, no era algo exclusivo. Se aplicaba en la vida diaria.
La gente en este tiempo no solamente escuchaba de conocimiento, no solamente se llenaba de información, sino que esta información se hacía real en su propia vida. La gente en este tiempo vivía una vida que mostraba una transformación. De hecho, hay una ocasión en donde Pedro y Juan son arrestados por los líderes judíos y cuando están escuchándolos, ellos los están observando y se preguntan, ¿no son estos los mismos pescadores que estaban con... no son hombres comunes y corrientes? ¿Cómo tienen tanto conocimiento? ¿Cómo hablan de esta manera tan coloquial, tan correcta? Porque en el fondo había una transformación, había una manifestación de lo que ellos eran. Ya no eran personas tímidas, ya no eran personas egoístas, eran individuos que en el fondo vivían aquello que habían aprendido. Pero no solamente eso, sino que también vimos en lo que leímos que esta gente tenía un deseo de compartir. Es lo que acabamos de leer, ¿cierto? Esta gente pasaba su tiempo juntos, comían juntos, oraban juntos, había devoción en su tiempo de oración. Ahora, hay mucha gente hoy día que se está perdiendo de esto por el miedo a un montón de cosas. Y están cayendo, y voy a llegar a ese punto, no voy a hablar de eso ahora. Pero mi punto es que por eso esto es importante, por eso el congregarnos es sumamente importante y necesario. ¿Y por qué lo es? Porque en el fondo es aquí donde nosotros podemos compartir, es aquí donde yo puedo crear lazos, es en medio de un grupo de personas donde yo puedo mostrar mi necesidad y yo puedo recibir ayuda. Es aquí donde yo puedo también ayudar a otros. No aislado, no mirando una cajita, un computador, un teléfono. Ahí no se puede. Yo no puedo extender la mano. Yo no puedo sentir el dolor de una persona cuando estoy sentado en mi casa. Y en este caso, la idea fundamental no era un simple hecho de qué sé yo, ok, vamos a ir a compartir, vamos a ir a comer. No. Esta gente... La idea era hacer vida juntos. Ellos hacían vida en comunidad, compartían constantemente, estaban pendientes del uno al otro. Por eso el hermano sabía lo que pasaba. Hace algunas semanas atrás, lamentablemente, me enteré del fallecimiento de una persona que conocíamos y no sabía que había estado enferma. Y obviamente que esto tiene que ver con toda la desconexión que ha existido. ¿Cómo yo voy a conocer la necesidad de alguien si está completamente desconectado? Hay ocasiones en que uno en esta posición es criticado porque, qué sé yo, no sabe lo que la persona está viviendo, siendo que la persona ni siquiera se aparece. ¿Me explico o no? Y uno es criticado por ese tipo de circunstancias, siendo que la persona está completamente lejos o tampoco está dispuesta a hacer vida juntos y entender de que yo estoy ahí para ayudarte y tú estás ahí para ayudarme a mí. No es una cuestión de un solo lado. Y esto era lo que la gente en este tiempo entendía y hacía. De hecho, mire, el versículo 44 dice lo siguiente: todos los creyentes se reunían en un mismo lugar. Y fíjese la repetición de conceptos que hay aquí. Se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, no algunas cosas, todo lo que tenían. Hay gente que tiene problemas con el diezmo, esta gente lo daba todo. Vendían sus propiedades. Escucha esto, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Yo no le estoy diciendo que usted tiene que vender todas sus propiedades y darlo. Eso hoy día no funciona, no nos ayuda. ¿Okay? Pero mi punto que quiero que entienda es que la gente tenía un corazón generoso, un corazón que entendía la necesidad de otro. De hecho, adoraban, continúa diciendo, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor. Y fíjense de nuevo esta palabra, ¿cómo se ha repetido? Compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando la buena voluntad de la gente. Estas personas no eran personas que estaban ahí como monjes.
¿Ok? Porque a veces nosotros creamos esta idea de que todo tiene que ser... No, la gente lo pasaba bien. Disfrutaban de la... Había uno que le gustaba tocar el mongó y todo. Alabando al Señor. Na, na, na. Pero hay algunos que no les gusta. Y si es de Dios tiene que ser serio. Si es de Dios tiene que ser aburrido. Si es de Dios no tiene que gustar, que tiene que doler. No era solo ese deseo de conocimiento, no era solo esa idea de ponerlo en práctica. Esta gente estaba ahí y eran personas apasionados y comprometidos. Gente apasionada, estaba dispuesta a darlo todo, estaba dispuesta a entregarlo todo, estaba dispuesta a pensar en el otro por sobre su propia necesidad. Estas personas no eran solo ideas al aire, no era una cuestión que se les ocurría o qué sé yo, que cuando lo sentían, no, eran personas apasionadas, personas comprometidas. Y ahora sí, fíjense, vendían sus posesiones. Vendían sus posesiones. Eran tan apasionados, estaban tan comprometidos que estaban dispuestos a perderlo todo por ganar la alma de otro. Además de eso, adoraban juntos. Era una cuestión donde ellos querían estar aquí. Yo me pregunto, ¿qué es lo que esta iglesia primitiva pensaría de nosotros hoy día cuando nos cuesta levantarnos temprano y tenemos nuestro propio lugar para adorar a Dios? Y hay gente que no quiere ir. Gente cristiana, ¿ok? Porque yo entiendo que si tú no eres cristiano, no quieras venir, eso es entendible. Pero la gente que es parte de esto debería tener el deseo de estar siempre. Y fíjense, leíamos que nos decían que disfrutaban la buena voluntad de otros. Era algo mutuo, algo que coexistía entre ellos. Había una comunidad que crecía y marcaba la diferencia. Lo más probable es que habían diferencias entre ellos, habían discordia y lo más probable es que habían ocasiones en que no estaban de acuerdo, pero a pesar de todas esas diferencias, a pesar de todo esto, estaban dispuestos a mantenerse en unidad, porque usted conoce este dicho que dice, la unión hace ¿qué? Usted es la única que lo ha escuchado. El resto nunca fue a protestar a la calle. La unión hace la fuerza. Es importante. Entonces quiero que piensen en esto. Yo ya se los dije. Esta iglesia se movía y se caracterizaba desde el comienzo por su deseo de aprender, su deseo de compartir y su pasión y su compromiso. Entonces ahora tomemos el espejo. Cuando miramos a esta iglesia primitiva, cuando observamos cómo ellos son, ¿dónde estamos nosotros? Y cuando hablo de nosotros, no hablo de el ministerio Somos Vida, hablo de nosotros como cristianos. La iglesia de Cristo, la novia de Dios hoy día, ¿dónde está? ¿Dónde estamos nosotros? Y aquí es donde yo quiero que tomemos el espejo, porque es en este punto donde veo el problema. Y quiero describirle el problema desde un ejemplo, ¿ok? Escuchaba esta historia donde se presentaban los 10 mayores depredadores en grupo, ¿ok? ¿Cuáles son los mejores y más efectivos depredadores en grupo? ¿Ok? Entonces estaba el león, estaba el tigre, están los lobos. ¿Ok? Pero ¿sabe cuál es el mejor y más efectivo depredador en el mundo? ¿Cuál animal? La orca. La ballena asesina.
Estos grupos atacan andan de a 40, 50 ballenas y cuando encuentran a su presa, lo que hacen es que un grupo de ellas va y comienza a distraerlas, comienza a asustarlas, comienza a crear cierta distracción al punto de que el animal se ve completamente desorientado. Y esto es con tiburón. No importa el animal que sea, no hay ningún otro animal que pueda atacar a la ballena asesina con excepción de nosotros, estos animales, ¿ok? Nosotros. Entonces ahí están y están tratando de atacar a la ballena asesina, atacar a su presa y de pronto estos animales crean una salida, dejan un espacio para que este animal que está desorientado, que está asustado, que quiere tratar de escapar, trate de salir. Y cuando va a salir, adivine qué. Ya sabes, ¿cierto? Hay el otro grupo de las orcas que está esperando comérsela. Y esto es lo que yo veo que el enemigo hace. De hecho, yo siento que Satanás quiere desestabilizar, desunir y enfriar a la iglesia. Y que nosotros tratemos de, en medio de todo eso, tratar de salir y ahí cuando estemos encontrando esa salida que es falsa, Él venga y nos atrape y nos destruya. ¿Pero cómo? Se va a preguntar usted. ¿Cómo puede hacer eso? De la misma manera que las orcas, el diablo nos distrae. El diablo nos cansa, nos engaña para que entremos en esa salida donde pueda destruirnos. De hecho, cuando miro a la iglesia de hoy, no se asemeja a la iglesia primitiva. Es lo que yo puedo ver y lo que yo puedo percibir. Y quiero darle algunas razones del por qué yo siento esto, del por qué yo puedo hacer esta idea y decírsela. Y es lo que a mí me angustia al ver a la gente que es parte de la iglesia del día de hoy. Siento que la iglesia no se asemeja a la iglesia primitiva porque la iglesia de hoy tiene conocimiento, pero es fría con otros. Y a lo que me refiero con esto es que hay muchas iglesias, muchos miembros de iglesias que le dan más énfasis a la doctrina más allá de la persona. Escúcheme bien esto, le damos más énfasis a la doctrina, que si la persona usa corbata, que si, qué sé yo, hacen Santa Cena o no hacen Santa Cena. ¿Hablan lengua aquí o no hablan lengua? Y hay algunos que andan buscando que hablen lengua y hay otros que andan buscando que no se hablen lengua. Y si hablan lengua no voy y me voy a otro lado. O si no hablan lengua y si no entienden lo que eso significa, ¿qué suerte tienes? De hecho, quiero que entienda esto. Nosotros creamos dogmas humanos y rompemos relaciones divinas. Y a lo que me refiero con esta idea de relaciones divinas es que Dios ama a otros individuos. Y por mis propios dogmas yo rompo esas relaciones. ¿No me cree? Hay iglesias hoy día que las mujeres tienen que venir con velo, con un cosón en la cara, aunque hoy día con las máscaras parecieran que fueran velo. Yo conocí una iglesia, quizá usted que me está viendo ahí viene de esa iglesia. Las mujeres se sentaban acá y los hombres se sentaban acá. ¿Se acuerda de esa iglesia? Las mujeres no podían usar pantalón en esa iglesia. Entonces, como las mujeres se sentaban aquí y los hombres se sentaban acá para procrear, yo creo, para que la iglesia pudiera crecer. Las mujeres, las faldas tenían el corte hasta por aquí. El hermano no ponía atención al pastor. Estaba mirando ahí el corte de la falda de la hermana. ¡Ay! Y cuando la hermana cruzaba la pierna, ¡ay, Dios mío! ¡Gloria a Dios!, decía el hermano. ¿Se fija que hemos creado ideas? Y si la persona no sigue ese tipo de comportamientos, se le saca, se le quita, se le echa. De hecho,
es más importante mantenernos firmes en nuestras propias ideas que estar dispuestos a cambiar a las ideas de Dios. Hemos hecho de esto algo más importante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos mejor que Dios. Y terminamos con personas heridas, con la iglesia y con Dios. Terminamos con personas decepcionadas con la iglesia y con Dios. Terminamos con personas que se alejan de la iglesia y de Dios. Todo por nuestro amor a una idea, a un dogma. Por otro lado, yo siento que la iglesia de hoy sabe, pero no hace. Hemos cauterizado nuestra capacidad de dejar que el Espíritu Santo nos redarguya, nos muestra eso está malo. Y cuando lo escuchamos, lo hacemos a un lado. No queremos, no nos gusta. De hecho, aceptamos ideas que sabemos no están bien porque otros creen que están bien. Entonces, como el mundo de allá afuera cree que el acostarse y el vivir una vida completamente promiscua está bien y está correcto, yo lo hago. El adulterio ya no es un problema. El divorcio ya no es un problema. Entonces, como el resto de la gente piensa que no es problema, yo lo vivo. La falta de perdón, la reconciliación, no. Las discordias. ¿Y todo por qué? Porque así soy yo. No me pidas, no, es que yo soy así. Yo soy así. No trates de cambiarme, yo soy así. A mí me gusta, antes de, entablar una relación seria, probar. Oh, wow. No, lo que pasa es que cuando a mí me la hacen, el que me la hace ya no tiene vuelta atrás. La iglesia de hoy quiere aprender y viene a la iglesia y escucha, pero no quiere hacer. Y por otro lado, yo siento que la iglesia de hoy está sin pasión y enfriándose. No queremos ir a la iglesia porque es más cómodo quedarse en la casa. Queremos ver los servicios y si por alguna razón, miren, esto nos ha pasado a nosotros, por alguna razón se nos cae el internet, la gente se enoja con uno. Como que yo vine y corté el cable, así de malo, fui y corté el cable. Escúchenme lo que le voy a decir. Nos hemos hecho adictos a la comida chatarra espiritual. Comemos comida espiritual chatarra y estamos ahí, gordos, obesos espiritualmente porque no hacemos nada. Y por ende caemos en un círculo. Lamentablemente estamos terminando con algo que no sirve. Estamos dejando que el mundo marque el estándar. Estamos viviendo un evangelio que quizás se parece, pero no es el que Cristo nos invita a vivir. Entonces, ¿cómo podemos volver a lo que Cristo quiere? ¿Cómo podemos volver a estar en la manera en que la iglesia había comenzado? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y aquí quiero desafiarte. Esto es lo que va a marcar la diferencia. Y el que quiera unirse conmigo, por favor, esto es lo que tenemos que hacer. En primer lugar, vamos a pelear intencionalmente con nuestra carne. Esto no puede ser una idea de que, sí, hoy día no. No, tiene que ser intencional. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando no quiera ir a la iglesia intencionalmente, ese día voy a ir. Y voy a ir a los 2 servicios. Cuando diga, este mes no voy a dar el doble. Voy a pelear intencionalmente con mi carne. Cuando no quiera leer la Biblia, me voy a leer un capítulo entero.
Voy a pelear con mi carne. Yo no puedo dejar que esta carne me controle. Por otro lado, tenemos que vivir o vamos a vivir una vida de comunidad. Hay que venir a la iglesia, hay que compartir con otros. Cuando salga de aquí, busque a alguien que no conoce y diga, hey, mi nombre es, quiere que me mantenga a la distancia, me mantengo a la distancia. Si no, agárralo y dele un abrazo. ¿Cómo sabes que en una de esas, si eres soltero y la otra persona es soltera, tienen un hijo y después lo llaman Marco porque yo te invité? Una vida de comunidad, hacer vida juntos. Voy a saber lo que la otra persona está haciendo. Y por otro lado, y esta por favor, escúcheme bien, ojalá que esto vamos a involucrarnos y poner en acción lo que predicamos. Déjate, escúchame bien, déjate de calentar la silla. Déjate, ya, córtala. No, es que lo que pasa es que yo soy nuevo. Ya, al tercer domingo que vienes aquí, ya no eres nuevo. ¿Ok? Involúcrate. Necesitamos más gente trabajando con los niños, necesitamos más gente trabajando con los jóvenes, necesitamos gente ayudando a familias, necesitamos gente que tenga talento en la música, necesitamos talento que les guste la producción, necesitamos gente que quiera aprender a compartir, a enseñar, a predicar. ¡Ey! Todo eso es importante. Involúcrate. Y termino con esto porque se me fue el tiempo. Cuando la iglesia primitiva hizo lo que tenía que hacer, esto fue lo que pasó. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Sabe lo que pasa cuando vivimos una vida como la primera iglesia? Hay multiplicación. El Señor comienza a añadir. El Señor comienza a abrir las ventanas de los cielos y bendiciones empiezan a caer. Cierra sus ojos. Señor, en esta hora yo quiero pedirte que nos ayudes a que podamos, Jesús, en medio de la circunstancia que podamos estar, entender de que tú tienes un propósito para tu iglesia. Mientras todos los ojos están cerrados, hay alguien aquí que necesita entregar su vida a Cristo y que a pesar de todo este desafío que yo estoy haciendo, está diciendo, hey Marco, yo quiero entregar mi vida a Jesús. Yo quiero hacerlo el Señor de mi vida. Si hay alguien aquí hoy día que quiere entregar su vida a Cristo, ¿puedes levantar tu mano? Me encantaría levantar tu mano si tú estás aquí. No hay nadie aquí hoy, pero quizás hay alguien que hoy día me está viendo. Y ahí donde estás, quiero que hagas esta oración. Señor Jesús, me arrepiento, soy pecador y te necesito. Ven a vivir a mi corazón. Yo reconozco que tú moriste en una cruz, resucitaste de entre los muertos y hoy día vives. Hazme una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a aquellos que han podido dar este paso el día de hoy. Hey, póngase de pie, vamos a terminar. Si quieres información de dónde te puedes involucrar, cómo puedes comenzar a servir, hay una mesa de información a la salida a tu mano derecha, donde puedes tener cualquier tipo de información. Y en verdad queremos que puedas ser parte. Y si eres nuevo y no te asusté hoy, también puedes dejar tu tarjeta y te vamos a dar un regalo, ¿ok? Para que sea un poco más dulce. Vamos a orar. Señor, gracias por este día y gracias por la posibilidad de poder estar en este lugar. Gracias por tu Espíritu Santo que nos anima, nos confronta y nos levanta, Señor. Queremos más de ti. Bendícenos, Señor, de regreso a nuestros hogares y que esta semana pueda ser una semana exitosa y bendecida porque tú, Señor, estás en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos. Adiós.